Hola, mi nombre es Esmeralda de la Cruz Villatoro. Soy estudiante de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades, en la licenciatura en Derecho. La asignatura es Juicio de Amparo, impartida por el profesor Fernando Ravelo Harman. Este es el video de evaluación del segundo parcial a 15 de noviembre de 2021. Al inicio tenemos que el juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad. El juicio de amparo salvaguarda las garantías que la norma suprema otorga a los gobernadores, por lo que por medio de este se protege de forma inmediata y directa la parte dogmática de la Constitución, y además de forma mediata e indirecta se preserva el orden constitucional. El juicio de amparo se tramitará en vía directa o indirecta, se substanciará y se resolverá de acuerdo con las normas y procedimientos que establece esta ley. El amparo protege a las personas frente a las normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de los particulares, en los casos señalados en la Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El juicio de amparo se tramitará en vía directa o indirecta, se substanciará y resolverá de acuerdo con las normas y procedimientos que establece dicha ley ya mencionada. El juicio de amparo tiene fundamento constitucional en los artículos 103 y 107 de la norma suprema. El primero establece la procedencia de dicho juicio, puesto que señala las controversias que pueden ser materia de él. El segundo, de los preceptos preferidos, establece la base fundamental del juicio de amparo, a las cuales se debe sujetar el legislador ordinario al regularlo. El tema a desarrollar en este video es sobre las partes que integran el juicio de amparo y su substanciación. En las partes que integran el amparo encontramos al quejoso, el cual es titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo, individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violen los derechos previstos en el artículo primero de la Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El juicio de amparo se podrá promover conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si eso les causa un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. La víctima u ofendido del delito podrá tener el carácter de quejosos en los términos de dicha ley. Como siguiente parte tenemos a la autoridad responsable. Teniendo tal carácter con interdependencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omite el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. El tercero interesado es la persona que haya gestionado el acto reclamado o tenga interés jurídico en que subsista, contraparte del quejoso cuando el acto reclamado emane de un juicio o controversia del orden judicial, administrativo, agrario o del trabajo, o tratándose de persona extraña al procedimiento, la que tenga interés contrario al del quejoso. La víctima del delito u ofendido o quien tenga derecho a la reparación del daño o a reclamar la responsabilidad civil cuando el acto reclamado emane de un juicio de orden penal y afecte de manera directa esa reparación o responsabilidad.
el indiciado o procesado cuando el acto reclamado sea el no ejercido o el desistimiento de la acción penal por el Ministerio Público. El Ministerio Público que haya intervenido en el procedimiento penal del cual derive el acto reclamado, siempre y cuando no tenga el carácter de autoridad responsable. El Ministerio Público en todos los juicios podrá interponer los recursos que señala la ley y los existentes en amparos penales cuando se reclamen resoluciones de tribunales locales, independientemente de las obligaciones que la misma ley le precisa para procurar la pronta y expedita administración de justicia. En amparos indirectos en materia civil y mercantil y con exclusión de la materia familiar, donde solo se afecten intereses particulares, el Ministerio Público Federal podrá interponer los recursos que esta ley señala, solo cuando los quejosos hubieren impugnado la constitucionalidad de normas generales y este aspecto se aborda en la sentencia. El amparo indirecto se promueve ante los juzgados de distrito o ante los tribunales unitarios de circuito y está regulado por el título segundo de la Ley de Amparo. El amparo indirecto procede contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso. Para los efectos de esta ley se entiende por normas generales, entre otras, las siguientes: los tratados internacionales aprobados, las leyes federales, las constituciones de los estados y el estatuto de gobierno del Distrito Federal, las leyes de los estados y del Distrito Federal, los reglamentos federales, los reglamentos locales y los decretos, acuerdos y todo tipo de resoluciones de observancia general. Contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos, en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará lo siguiente: el nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación. El nombre y domicilio del tercero interesado y, si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad. La autoridad o autoridades responsables, en caso de que se impugnen normas generales. El quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieran intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame, bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación. Como siguiente tenemos la substanciación del amparo indirecto. En base a la Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, encontramos en el artículo 112 que dentro del plazo de 24 horas, contando desde que la demanda fue presentada o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la va a desechar de plano. El órgano jurisdiccional mandará a requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse. Eso será cuando hubiera alguna irregularidad en el escrito de la demanda, se hubiera omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de la ley ya comentada.
no se hubiera acompañado en su caso el documento que acredite la personalidad o este resulte insuficiente, no se hubiere expresado con precisión el acto reclamado y no se hubieran exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de 5 días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará lo dispuesto por el artículo 110 de esta ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión solo dará lugar a la postergación de su apertura. El juicio de amparo directo conocen de él los tribunales colegiados de circuito y se rige por el título tercero de la ley de la materia. El juicio de amparo directo procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos o que cometida durante el procedimiento afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o aludos los que decidan el juicio en lo principal, por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento podrán ser impugnadas por la víctima o ofendido del delito. El juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal, el proceso comienza con la audiencia inicial ante el juez de control. La demanda de amparo directo deberá formularse por escrito en el que se expresará lo siguiente: el nombre y domicilio del quejoso y de quien promueven su nombre, el nombre y domicilio del tercero interesado, la autoridad responsable, el acto reclamado, la fecha en que se haya notificado el acto reclamado al quejoso o aquella en que hubiese tenido conocimiento del mismo. Los preceptos que, conforme a la fracción primera del artículo primero de esta ley, contengan los derechos humanos cuya violación se reclame y los conceptos de violación. Si bien es cierto, la demanda de amparo deberá presentarse por conducto de la autoridad responsable con copia para cada una de las partes. Como siguiente tenemos la substanciación del amparo directo. El presidente del Tribunal Colegiado de Circuito deberá resolver en el plazo de 3 días si admite la demanda, previene al quejoso para su regularización o la desecha por encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Si el presidente del Tribunal Colegiado de Circuito no encuentra motivo de improcedencia o defecto en el escrito de demanda, o si este último fuera subsanado, la admitirá y mandará notificar a las partes el acuerdo relativo, para que en el plazo de 15 días presente sus alegatos o promuevan amparo adhesivo.